Hola hermanos, el día de hoy, 17 de enero del 2021, es segundo domingo del tiempo ordinario. Ciclo B, recuerden. Pero padre, el ciclo B. Ciclo B es el ciclo de Marcos, pero hoy vamos a leer a Juan. Y entonces, bueno, miren, lo que pasa es bien sencillo, ¿no? Resulta que el Evangelio de Marcos es pequeñito, solo son 16 capítulos, y entonces, pues se nos agotaría rapidísimo durante el tiempo ordinario, así que por lo tanto recurrimos al Evangelio de Juan. Por eso no existe un ciclo del Evangelio de Juan, sino que sencillamente Juan vamos utilizándolo, va rellenando, digamos, esos espacios en los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, que necesitan un apoyo. Y eso es exactamente lo que ocurre, así que no nos quebremos la cabeza. Hoy vamos a leer el Evangelio de Juan, el final del capítulo primero. Pero bueno, empecemos. Primer libro de Samuel, primera lectura el día de hoy. Capítulo 3, versículos del 3 al 10 y luego nos saltamos hasta el versículo 19. En aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. ¿Cuál es la figura importante aquí? Samuel, porque Samuel es el último de los jueces, es uno de los más grandes profetas, será el que va a ungir a Saúl, a David. No, aunque no lo crean, no es él la figura importante en este caso. Claro que es muy importante. Es mucho más importante que Elí. Sí, lamentablemente Elí, pues fue un sacerdote que sus hijos hicieron un desastre porque por culpa de ellos los filisteos van a capturar el arca de la alianza. Hofni y Pinhas se llamaban los hijos. En fin, pero Elí es una persona increíblemente interesante, ¿eh? Fíjense. Primero, tres factores que tiene Elí que me parecen que debemos subrayarlo. Primero, paciencia. Oigan que lo lleguen a usted a despertar a medianoche, por Dios, hombre, ¿a quién se le ocurre? Usted está bien dormido y aquí estoy porque me llamaste. Muchachos, de meterle un coscorrón y mandarlo de regreso para su cuarto, ya. Pero no, 3 veces fue a buscarlo, 3 veces. No, hombre, hay que tener paciencia suficiente, ¿no? Para permitir que este muchachito, que encima de todo está a sus órdenes, y venga con semejante barbaridad. Hay que tener paciencia cuando uno es maestro. Segundo elemento, noten el discernimiento. El que entendió que era Dios que llamaba no fue Samuel, fue Elí. Hay que tener ese don para discernir los espíritus, para captar por dónde está Dios. Se necesita un poquito de madurez, un poquito de experiencia. Elí ya es un sacerdote mayor en este momento, así que por lo tanto es capaz de captar. Pero no solo eso, sino que orienta. Y eso entonces un maestro que es paciente, que sabe discernir y que sabe orientar. Porque le sabe decir a Samuel: mira, la próxima vez que te llamen, entonces tú dices: habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Fantástico, ¿no? No se queda, no habla de él. Inmediatamente traslada a su alumno al encuentro con el Señor, al encuentro con el que le está llamando. Y el que le llama, sencillamente le llama para que esté con él. Y por eso todo lo que le decía se cumplía. Todo lo que Samuel decía se cumplía, porque el Señor estaba con él. Pero no hubiera llegado Samuel al conocimiento de Dios sin la figura de Elí, sin la paciencia de Elí, sin el discernimiento de Elí, sin los consejos de Elí. Ustedes dirán: padre, ¿por qué está hablando tanto de esto? Porque es fundamental que entendamos esto en nuestra vida de fe. Ni ustedes ni yo llegamos a la fe por nuestra propia cuenta.
Es decir, hubo alguien que nos ayudó a llegar a ella, una persona mayor. Y qué lindo tener un director espiritual. Uy, eso no es moderno, eso no es, qué término más feo, un director espiritual. No, un acompañante espiritual, no señor, director espiritual. Buscar una persona que me ayude en la dirección, que haga las de Elí. Imagínense ustedes, hay gente que no le gusta confesarse con el mismo sacerdote. Y hay algunos que piensan que los sacerdotes, a mí me ha pasado, lo admito. Ay, no, me tengo miedo de confesarme con el padre Juan Ángel porque me va a regañar. Miren, uno se debe confesar con la persona que mejor lo conoce, para que le ayude, pues. Pero es que me da pena, padre, llegar a contarle las mismas cosas toda la vida. ¿Y qué pasó con Elí? Tuvo paciencia con Samuel. Esperó. O sea, es decir, miren, los sacerdotes, si tenemos la suficiente madurez, claro, evidentemente, pues vamos a estar para eso, ¿no? Y a veces toca. Miren, y a mí me ha pasado que uno está ya confesando y de repente, ya viene fulano. Y yo trato y hago todo el esfuerzo del mundo para decir, ni me quiero acordar de qué fue lo último que me confesó. Sinceramente, olvidarlo, dejarlo allá. Es decir, dirección espiritual es diferente, ¿no? Porque uno debe ayudar al otro. Pero no sé si me siguen. O sea, esta paciencia, este discernimiento, este don de los espíritus para discernir los espíritus, es clave. Es clave para poder orientar a alguien, para ayudarle a alguien. Necesitamos muchos Elís que orienten a Dios, que lleven a Dios a los discípulos. La segunda lectura, ya lo saben, va por otra línea, siempre es así. La segunda lectura en este caso lleva su propia temática. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 13 al 15 y luego del 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primer elemento. Más allá de hablar de la fornicación como tal, porque puede estar el adulterio también, o sea, no es que la fornicación es el único pecado, hay en este caso en contra de su propio cuerpo. Glorifiquen al Señor con su cuerpo. Miren, Pablo había sido educado en el mundo griego, y en el mundo griego la filosofía, sobre todo nacida del mundo platónico, desprecia el cuerpo. El cuerpo es cárcel del alma. Y entonces cuando nos topamos con que Pablo nos está diciendo valoren su cuerpo, porque con ese cuerpo nos hemos unido a Cristo, porque Cristo tenía cuerpo. Y luego el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, el cuerpo es espacio para el encuentro con Dios y con los hermanos. El cuerpo es que no podemos ser seres espirituales. La iglesia debe ser espiritual. ¿Qué es eso? La iglesia debe ser la iglesia. Con cuerpo, o sea, con cada uno de nosotros que somos sus miembros, por eso lo dice claramente el texto, ¿no? No saben que son miembros de... claro. Entonces, que han sido rescatados a un gran precio, la sangre del Señor Jesús. Sangre concreta. Si no es una sangre espiritualita. No, es sangre concreta. Y entonces, por esto es fundamental. Ahora, el elemento fornicación es la falta contra la propia pureza. Porque igual es fornicación la pornografía, pues. Uy, no, pero yo no me acuesto con ninguna muchacha. No, yo estoy aquí viendo una peliculita, viendo una fotografía, viendo hacer lo que sea. No, es que el problema es entender que el cuerpo es medio para la relación sana. Es decir, yo me relaciono con las personas que me encuentro, incluso con ustedes, que los que están viendo el video al menos, corporalmente, pues, en mi sexualidad como varón. O sea, yo no puedo hacer otra cosa, soy varón. Puede ser la otra persona una mujer. Entonces nuestra relación es así, presentándonos tal cual somos, pero no con una imposición, no volviendo al otro objeto, no cosificándolo, sino dignificándolo, porque tanto su cuerpo como el mío es templo del Espíritu Santo. Esto nos ha unido a Cristo.
Entonces, fíjense la importancia del asunto. Creo que Pablo nos está dando una bofetada a esas espiritualidades, a esas espiritualizaciones desencarnadas. No, no, no. El cuerpo es importante porque es el cuerpo con el que podemos expresarnos, con el que podemos entrar en relación. Bueno, vamos al Evangelio, tengo que ir un poquito rápido. En el Evangelio, entonces, ya les decía, Juan, capítulo 1, vamos leyendo el final, no es el final, pero son los últimos versículos. Versículo del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. La primera lectura siempre va relacionada con el Evangelio. ¿De qué les hablé yo en la primera lectura? Les hablaba de la figura de Elí, que es una persona paciente, sabe discernir y sabe orientar a Dios. ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? Eso. Todavía como que quedan algunas repercusiones de lo que hemos vivido durante el tiempo de la Navidad en la figura de Juan el Bautista. Todavía el domingo pasado era Juan el Bautista, uno de los que se encontraba, ¿no?, por el relato del bautismo del Señor. Entonces, ¿qué madurez la de Juan el Bautista? Él tiene 2 discípulos, son discípulos de él, pero inmediatamente los orienta hacia Jesús. Los envía, he ahí el Cordero de Dios. Ellos pudieron decir, ¿y ese que bautizaste, que vino la voz del cielo? Y no, yo no sé, a mantener la clientela, oiga, quedémonos aquí, porque ahí se nos van a bajar los diezmos. Y entonces no sé si me siguen el tema. Orienta a Jesús. Él fija la mirada. Qué lindo el ejemplo. Qué lindo el ejemplo de un maestro que fija la mirada en el verdadero maestro. Uno que educa con el ejemplo. Uno que hablar de Dios, y eso es fácil, hombre, agarremos un libro y pongámonos a hablar de Dios. Pero hablar de Dios porque he hablado con Dios. No porque, tuve una revelación. Yo ayer tuve un momento un poquito desagradable porque en uno de los espacios de los chats que son nacionales, oigan, que son a nivel nacional, y por allá mandaron una locura de una profecía de no sé quién. ¿Qué es esta ridiculez? Y se los dije, se los escribí. Por favor, este espacio es para cosas de la Santa Madre Iglesia, no para andar publicando locuras. Pero es que ese es nuestro mundo, ¿no? Ese es nuestro mundo. Hay que el fin del mundo, la pandemia, ahí andan creando que esto ha sido producido en un laboratorio en Wuhan, ahí en China, y esto es que el tal George Soros está detrás, o Bill Gates, o no sé quién. Y entonces explíquenme una cosa, la peste negra que ocurrió en el siglo XIV, ¿quién estaba detrás? ¿Estaba aquí la Open Society de Soros? ¿Quién estaba en ese momento? ¿Quién estaba en la gripe española? No estaba la Pfizer o la Glaxo o cualquiera de esas. Es que ese es nuestro problema. O sea, realmente tiene que haber un abuso efectivamente contra la naturaleza para que ocurra esta pandemia, porque evidentemente el virus es una mutación, sí, digo, de un traslado de un animal a un ser humano. ¿Creado en un laboratorio? No lo sé. Yo no estoy aquí para crear teorías de conspiración. Pero a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? Y por eso lo hago con la comparación de Juan el Bautista. Juan el Bautista fija la mirada en Jesús. No andar buscando allá sucedáneos del Señor Jesús. No, en Jesús. Y por eso es capaz de discernir, ese es el Cordero de Dios. Y luego no le impide a los discípulos que vayan donde Jesús. Y van y se encuentran con Él. Se quedan con Él. Vengan y lo verán. Fíjense que la primera palabra de todo el Evangelio de Juan en labios de Jesús es ¿qué buscan? Y entonces, ¿qué andamos buscando? Esa pregunta creo que es legítima para todos, ¿no? Y ojalá que al haberlo encontrado, miren que el tiempo me está comiendo porque ya llevo casi 15 minutos y tengo que terminar, pero ¿no volvemos misioneros? Como Andrés, que fue a buscar a su hermano, nuestra misión está en la casa, y lo llevó donde Jesús. No le habló de Jesús, le dijo que hemos encontrado al Mesías, y lo agarró de la mano y se lo llevó a su hermanito para llevárselo a Jesús. Y Jesús fija la mirada, es el mismo verbo, fijó la mirada y le cambia el nombre. Le cambia la vida. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Kefas, te llamarás Cefas.
que quiere decir roca. Bueno, ojalá y el Señor fije la mirada en nosotros para que nos cambie la vida. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, ser cristiano no es una teoría, es una experiencia. Es un encuentro contigo, es acoger el amor del Padre, dejarse llevar por el Espíritu, es vivir como hermanos, es seguir el camino de la entrega, es abrazar la cruz del amor, es gozar ya de la resurrección. Por eso tú me invitas a vivir contigo y como tú, ven y verás. Señor, gracias por llamarme, aunque tenga pereza y miedo. Quiero seguirte y unir mi vida a la tuya porque he podido experimentar que tú no quitas nada y lo das todo. Señor, gracias por contar conmigo para decir a mis amigos, a los que buscan felicidad, a los que no te conocen, a los que te necesitan, para decir a todos, ven y verás, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz domingo para todos.